¿Sabías que un día como hoy, 20 de octubre, pero del año 1963, nacía en San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, el señor Horacio Villafañe, más conocido como Gamexane, uno de los precursores del punk en la República Argentina? De hecho, cronológicamente siempre se habló que el primer punk fue Harry B. Pedro Brown, el fundador de Los Violadores, junto a Sergio Gramática, y el segundo fue justamente Gamexane, que nos dejó muy tempranamente, a los 48 años, en noviembre, víctima de una hemorragia intestinal que sufrió en México en un show que estaba brindando junto a Los Remozados, en ese momento Todos Tus Muertos, que presentaban este disco, que me lo envió el sello. En el 2010 lo publicaron, Crisis Mundial. La mayoría de las canciones fueron compuestas justamente por Gamexane. Aquí, este es el único disco en el que no está Fidel Nadal, y está justamente Pablito, el recordado Pablito Molina en las voces, y este fue el último registro discográfico de Gamexane, que bueno, el nombre viene bien cepa punk, esos nombres chocantes, bueno, para el momento. Recuerdo Alex Putrid, Piltrafa, Marcelo Pocavida, otra leyenda del punk argentino. Bueno, muchos músicos que adoptaban estos nombres. Y acá está, bueno, Horacio Gamexane Villafañe, que estuvo involucrado en muchísimas bandas, porque él comienza con Los Laxantes. Es un nombre 110% punk, un gran nombre, Los Laxantes, que era una de las bandas que le gustaba a Luca, como Alerta Roja también, que publicaron el primer disco punk de la Argentina, que tuvo una edición muy precaria, pero salió un poquito antes que el primero de Los Violadores, que lo habían grabado antes y se demoró en editar. Pero bueno, Gamexane estuvo en Los Laxantes. En Los Laxantes, como decía, esta primera, creo que después de Los Violadores es la segunda banda punk de la Argentina. Estaba Pablo Esaú, gran baterista, que fue el fundador de Los Pillos, gran músico, amigo y oriundo de la zona de San Isidro. Creo que hicieron el colegio junto con Gamexane en San Isidro. Bueno, cuando se disuelven Los Laxantes, porque tanto a Pablo Esaú como a Gamexane le toca el servicio militar obligatorio, la colimba, como se le dice en la Argentina. Y bueno, Gamexane estuvo a punto de ir a Malvinas, estuvo a punto de ir porque era la clase que se trasladaba, la siguiente a la que fue a Malvinas, y justo se rinde el ejército argentino, o sea, los cobardes militares, no los héroes de Malvinas, y bueno, pudo zafar de este conflicto bélico. Bueno, como decía, Los Laxantes también estuvo o formó parte de una banda que un amigo, Pedro A., va para vos, el video me puso hoy. ¿Por qué no hablo de Control? Que fue la banda que tuvo Gamexane previa a Todos Tus Muertos. Y justamente, gente que no, vuelvo a Piloto de Tormenta. Este libro es fundamental, para todos aquellos que quieran conocer el post-punk. Y también, si hablamos de Gamexane, recomiendo el otro, y también voy a hablar de Derrumbando la Casa Rosada, mitos y leyendas de los primeros punks en la Argentina, 1978-1988. También este libro es, pero recontra recomendable. Si querés conocer la historia del punk en la Argentina, los inicios, este libro es obligatorio, de lectura obligatoria. Recuerdo en una entrevista que con mi hermano Leo le hicimos en el programa Sospechosamente Light en Radio Nacional Santa Fe a Wallace, cantante de Masacre. Coincidíamos con Wallace que este libro debería ser obligatorio para todo aquel rockero y fundamentalmente punky que quiera conocer la movida punk en la Argentina. Pero bueno, el amigo Pedro A. hablaba de Control, que fue la banda que formó luego de Los Laxantes. Cuando regresa de la colimba, Gamexane forma Control. Y bueno, voy a leer porque no tiene sentido improvisar, ir directamente a la fuente. Tras la separación de Los Laxantes,
que participan después de la Invasión 88, que es muy loco. El primer compilado punk, Chuchu Fasanelli, Sergio Colm, ese disco también es clave en la historia, no solamente del punk en la Argentina, sino del rock. Ahí graba por primera vez Ataque, graba por primera vez Flema cuando Fernando Cordera, el primo del Pelado Cordera, era el cantante de Flema y Ricky tocaba el bajo, graba... Va al momento casi graba Rigidez Cadavérica, Exheroica, y son invitados los Baraja, la mítica banda punk de La Plata liderada por ese mito viviente llamado Marcelo Pocavida, y también los Laxantes son invitados a participar, como las dos bandas históricas del punk para formar parte de la Invasión 88. Pero volviendo a Control, tras la separación de los Laxantes, Horacio Gamexane Villafañe en guitarra y Pablo Esaú batería forman Control con influencias del post-punk inglés y grupos como Wire, Public Image Ltd y Killing Joke, pedazo de influencias. La primera formación se completaba con un chico al que le decían el Conchet en bajo, que al poco tiempo fue reemplazado por Martín Aloe, otro personaje clave en la historia de nuestro rock, Los Pillos, Cienfuegos. Tocó también con Gillo González, mientras que como cantante ingresó Andrés Ruiz, conocido como Andy Murdoch. Por el grupo también pasaron Machi Mat Colococo, Didi Gauna y Claudio Hermosa. Tras la separación del grupo en 1985, duró poquísimo obviamente, Gamexane forma Todos Tus Muertos y Andy Murdoch comienza a cantar en La Forma, que es otra banda de culto del post-punk. Y acá, como mostré en el video que recomiendo ver, no porque lo hice yo, sino dedicado a Alejandro Fiori, este cuadro de situación que hacen en Gente que no, el libro, es excelente. Y bueno, y aparecen los Laxantes, Félix Gutiérrez, de ahí se conocían, después formaron Todos Tus Muertos, obviamente, Gamexane, Quique Valle, que Quique Valle participa en este, creo que participó en este disco como invitado, que es el cantante original de Los Laxantes y Pablo Esaú. Después de Los Laxantes, cronológicamente sigue Control, Gamexane, Pablo Esaú, Machi Lococo, Martín Aloe y Andy Murdoch. Tuvo también un proyecto llamado Psycho y el drama de las tres cruces, Gamexane, junto a Félix Gutiérrez y Federico González Moreno. Tuvo ese proyecto de efímera vida y ahí directamente ya se pasa a Todos Tus Muertos, Fidel, Gamexane, Félix y Sergio Rothman. Sergio Rothman participó de la primerísima encarnación de Todos Tus Muertos, en la cual también estuvo involucrado Jorge el Perro Viejo Serrano, que él compuso Gente que no. Y se decía que Gamexane pudo haber sido guitarrista de los Cadillacs. Me parece que en la época que entra Ariel Minimal, me parece que Minimal es mucho más chico que toda esa camada, primera camada del punk que lo tuvo a Gamexane, bueno, a Piltraf, a Harry B, a Sergio Gramática, Marcelo Pocavida, entre otros. Y bueno, y acá también para leer un poquito, la primera formación de Todos Tus Muertos estaba integrada por Fidel Nadal en voz, Horacio Gamexane Villafañe en guitarra, Félix Gutiérrez en bajo y Cristian Ruiz en batería. Como se ha contado muchas veces, Gamexane y Félix, oriundos de San Isidro, tenían ya sus años dentro del punk local, venían de los Laxantes, uno de los primeros herederos argentinos de los Sex Pistols, junto con los Testículos, Futuros Violadores, los Baraja y Alerta Roja. Dice Gamexane, mi primer contacto con el punk fue casual. En enero de 1979, él tenía 15 años, un pibe. Escuché God Save the Queen de los Pistols en la fonola de un local de flippers de Mar de Ajó. Ese mismo año formamos Los Laxantes con Gustavo Dazo, el yankee. Gustavo Dazo, que está viviendo en la Patagonia, un gran músico que participó en Unísono, búsquenlo, Gustavo Dazo con doble S, que me enteré no hace mucho, que formó parte de Los Laxantes y me contó historias que las tengo guardadas, porque para mí son reliquias, pero bueno, de flash, disculpen que yo por ahí me voy por las ramas, pero me encanta el punk. Ese mismo año, como decía, formamos Los Laxantes con Gustavo Dazo, el yankee,
Quique Valle de X y Alejandro Rojo, Alex Wright. Bueno, Gamexane, Wright, faltó Baigón nomás. Cuando nos quedamos sin bajista le propuse tocar a Félix, lo conocía de mi colegio secundario, el Plácido Marín. Le dije, ¿querés tocar? Comprate esto, señalándole un bajo, y hasta hoy eso es lo que toca. Bueno, como ingresa Fidel a la banda, perdón, Félix, y Derrumbando la Casa Rosada, que era el nombre, que es el nombre del primer disco punk que salió en la Argentina, Alerta Roja, con esta tapa, con un nombre bien punk, por si quedan dudas. Y acá, bueno, este libro también es de Piloto de Tormenta, editorial que recomiendo. Vayan, busquen en Instagram Piloto de Tormenta y van a encontrar libros. Bueno, yo siempre recomiendo estos dos y la manera correcta de gritar, que es la historia del ska en la Argentina. Esta trilogía para mí es sagrada, lo lees de un tirón y hay tantas historias como a mí me gustan. Bueno, Horacio Gamexane Villafañe, fundador de Los Laxantes y actual integrante de Todos Tus Muertos, esto es 2010, escuchó punk por primera vez de casualidad. Bueno, y acá cuenta justamente que fue en esa fonola, fonola, qué término antiguo, para los pibes, bueno, busquen qué fonola, yo no les voy a hacer la traducción, búsquenlo, pregúntenle a sus padres, quedé como el abuelo Simpson. Ahí descubre God Save the Queen, pero dice Gamexane que él ya venía escuchando Kiss siempre fue como un punto de partida para los punks que después cambian radicalmente, y también dice que era fanático Gamexane de Alice Cooper, también para ir haciendo una especie de radiografía, que no sea solamente la biografía de Horacio Gamexane, conocer más al artista, porque tenía mucho y por ahí se conocía poco de Gamexane. Bueno, cuenta también Gamexane que, me acuerdo, dice aquí un compañero de correrías de Gamexane, cuando tocaban en Le Chevalet, el lugar era un lugar coqueto, paquete, pero a la noche empezaron a hacer recitales punks y ahí se dan los primeros shows, podríamos decir, oficiales de Los Violadores. Tocó Trixie también ahí, se armaban altos quilombos, obviamente. Y bueno, Gamexane también era como una especie de integrante de un Bromley Contingent, que era el Bromley Contingent, eran los seguidores acérrimos de los Pistols, que los seguían a todas partes. Estaban liderados por, bueno, Sid Vicious, Billy Idol y Siouxsie. Siouxsie eran como sus tres cabezas más visibles. Los seguían a todos lados y Gamexane los seguía a todos lados a Los Violadores, porque estaba enamorado del punk. Y bueno, y acá cuenta, me acuerdo que por esos años Gamexane, que era un pibe, uno de los habitués integrantes de Los Laxantes, salía con una chica, Analisa. ¡Qué loco! Analisa. Yo me imagino que el nombre lo puso por el tema de Peel, el temazo ¡Analisa! Bueno, creo que del segundo disco de Peel. Que andaba siempre con una víbora, la mina. Era inofensiva, de esas que se compran en veterinarias, pero era muy choqueante, bien punk. Y sí, esa era la idea, choquear. Cuando se peleó, recuerdo que estuvo 3 noches consecutivas en la barra pidiendo ginebra, el señor Gamexane. Que bueno, para calmar las penas, bien punk, Gamexane estaba ahí. Bueno, también otro libro que siempre voy a recomendar del gran Piltrafa y, bueno, un escritor, periodista clave también en la historia del punk argentino, que escribió Punk, La Muerte Joven, que es una biblia para todos aquellos argentinos que amamos el punk, hiper recomendable, Más allá del bien y del punk, ideas provocadoras, Pil y Juan Carlos Kramer. Y acá está la primera carta, o sea, el primer punk argentino, al que se lo considera primer punk argentino, es a Harry B. Pedro Brown, el fundador de Los Violadores, primero Los Testículos, después Los Violadores, junto a Sergio Gramática. En la revista Pelo del año abril del 78, faltaban 4 años para la Guerra de Malvinas. Bueno, decía,
la carta textual. Les tengo que informar que el punk en Argentina existe, porque yo estoy aquí y lo soy. Todo comenzó con el viaje que hice a Londres en diciembre pasado. Ahora ya está todo en marcha. El 2 de marzo hicimos un recital bien punk donde tocamos rock and roll, entre ellos el tema de Batman en versión de The Jam, la gran banda de Paul Weller. También estuvo presente Gringy. ¿Será Gringy Herrera? Cuando quieran comunicarse conmigo, avísenme por medio de esta revista y además me parece que voy a ir pronto a la redacción. Harry B, domicilio desconocido. En el correo de lectores de número siguiente, Harry B, quisiera comunicarme con vos, saber tu dirección. Me llamo Sergio, soy Bat. Contestame pronto. Chao. Un amigo punk, Chacabuco 68, departamento Fondo Bernal. Sergio Gramática le contestaba. Ahí comienza a gestarse, aunque parezca loco, Los Violadores. Y cuando lee esa carta, con jóvenes 16 años, adolescentes 16 años, noviembre del 79, ya empieza a darse un ida y vuelta, así se dice, entre los fanáticos del punk. Ya se empieza a correr la bola, aparecen Los Testículos, que es considerada una de las primeras bandas punk, la relación Gramática Harry B Gramática, y hay una carta esencial de quien es considerado el punk número 2, el señor Gamexane. Dice: la mayoría de los músicos son unos amargados vejetes y se los ve siempre en la búsqueda. Basta de farsas, el punk es lo único que ofrece verdad directa. Nada de cositas como quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal. Y en punk lo recontrabanco a Gamexane, lo recontrabanco. Muchos adolescentes, sigue diciendo la carta, se están empezando a dar cuenta que esto ya no va más y se vuelcan a la nueva ola que en 1980, pucha, casi medio siglo pasó, va a surgir más fuerte. Bueno, con esa declaración de principios, Gamexane, 16 años tenía, se presentaba y ahí se arman los laxantes, se empieza a armar la movida muy chiquitita. Cumple también un rol importante la comunidad polaca en la Argentina. Hablábamos de Pedro Brown, Harry B, el polaco Selasek, la banda Antihéroes también. Hay bandas que empiezan ahí, o sea, que eran adolescentes con padres en buena situación económica que tuvieron la suerte de viajar, en este caso a Londres, como el caso de Harry B, y el tipo se empapó de todo en el momento clave del punk, cuando acá el punk, no sé si alguien lo conocía. Podrían llegar algunos discos, pero en cuentagotas. Y estos chicos vinieron con tanta información que se empezó a esparcir y bueno, afortunadamente el punk germinó de manera impresionante. Costó, pero se asentó. Sergio Gramática, también un personaje clave en la historia del punk argentino, fundamental. Este libro para mí también es muy importante porque Sergio tiene una memoria envidiable y cuenta muchas anécdotas. Para aquellos que quieren conocer un poquito más, yo no tuve la suerte de vivirlo porque primero vivía en la ciudad de Santa Fe y cuando empieza a explotar esto yo era un pibe, tenía 6, 7 años, o sea, nunca lo pude haber vivido. Y estos testimonios para mí son fundamentales porque son músicos que la vivieron y que fueron parte protagónica de estos acontecimientos. Y acá cuenta justamente Sergio Gramática, en este libro, 1980, año fundacional de Los Violadores, habla de un show que iban a dar en un lugar que tenía un nombre bastante raro, Montbijou. Encima se presentan como Los Violadores a principios de 1980, pero muy osados, y realmente eso es ser punk para mí. Pero bueno, cuenta Sergio Gramática, la fecha estaba pautada para 2 funciones, agosto de 1980, una a las 20 horas y otra a las 22. Al final el lugar pasa a ser al lado, o sea, se toca no en Montbijou, sino en un lugar llamado La Cuesta. En la primera función estaban de invitados los Laxantes,
Y Gamexane me preguntó si quería que él tocara el bajo en algunos temas nuestros, porque ya los conocía. Gamexane venía siempre a nuestros ensayos desde la época de los testículos. Iba, como pasó también con Marcelo Pocavida, que se conecta con Sergio Gramática, cuando ve que están los Violadores, que aparece la banda, el fanzine Vaselina, se da un montón de hechos claves en la historia del punk. Para la segunda función, dice Sergio Gramática, a la de las 22 horas, me dijo Gamexane que se tenía que ir. En esa función tocamos los dos solos, Harry bien guitarra y yo en batería y voz. Fíjense cómo arrancaron. Y la aparición de Gamexane estaba ahí, cuentan que era un pibe eléctrico, así que hiperactivo. Y bueno, esa hiperactividad fue fundamental para los diferentes proyectos en los que estuvo involucrado. ¿Por qué? Porque también, y acá vamos a ir a otra parte, porque hay mucho para leer, hay mucho para descubrir, para tener en cuenta de lo que es justamente la historia de Gamexane, que los laxantes, Control, Zico creo y las Tres Cruces, ese proyecto efímero, Todos Tus Muertos, que cumple 40 años de su formación, que fue una banda también clave, estuvo en bandas claves. Después de Todos Tus Muertos también comenta Gamexane que trabó relación con La Sobrecarga, que lo fue a ver, les gustó la onda, y Gamexane ya se estaba metiendo un poco más en lo oscuro, en lo dark, bueno, Killing Joke, Bauhaus, Siouxsie, trabó amistad y bueno, lo invitaron a formar parte de La Sobrecarga, los músicos, banda de Trenkelauken, que fueron los primeros que llevaron a Sumo a Trenkelauken, antes de que grabe Sumo su primer disco, Divididos por la Felicidad. Bueno, Joy Division también otra influencia, ahí me queda el toque, el pase gol. Y ahí Gamexane ingresa en la banda, estuvo con ellos, además tocó en el mítico show en Ferro, la doble fecha en Ferro del 87 de The Cure, primer desembarco de The Cure en la Argentina, que fue caótica, fue un quilombo absoluto, fue tremendo. Bueno, ahí tocó Gamexane, está con Los Muertos, con Todos Tus Muertos, graba ese primer disco que para mí de Los Muertos que es tremendo. Después se va y con Richard Coleman, que había disuelto Fricción, arma Los Siete Delfines, participa del primer disco, activamente del primer disco de Los Siete Delfines. Bueno, hubo disidencias creativas o, bueno, falta de coincidencias en lo creativo con Coleman y se va de Los Siete Delfines, vuelve a Todos Tus Muertos. Después, bueno, en 2004 participó de otra banda muy buena del punk argentino, Responsables No Inscriptos, grabó el disco El Juego o La Vida. En 2007 junto a Sergio Rothman, que formó parte de la primigenia formación de Todos Tus Muertos a mediados de los 80, junto a Los Sedantes, graba un disco en 2007 y ahí vuelve a Todos Tus Muertos. Y acá, bueno, acá lo muestro, este disco, el Dale a Origen, que también participa en varias de las canciones como compositor principal. Y el último trabajo que graba, como decía, es Crisis Mundial, este disco de Todos Tus Muertos, que lo empezaron a mostrar o a girar por Latinoamérica. Todos Tus Muertos, No Descubro la Pólvora, es una de las bandas más importantes, obviamente, de la Argentina, que tuvo y tiene mucha repercusión en Latinoamérica. Primer disco, como dije al principio del video, en donde no está Fidel Nadal, y Pablito Molina se encargó, el recordado Pablito, de las voces. Y bueno, estando de gira, nos deja en noviembre de 2011. Recuerdo que estaba haciendo un programa en Radio Pandora, radio de aquí de la ciudad de Santa Fe, que se llamaba Expreso Rock Federal, y me enteré ahí del fallecimiento de Gamexane, y fue una de las partidas que también me dolió mucho, como la de Palo Pandolfo, como la de Joe Stramer, de Cerati, de Federico Moura, que son María Gabriela Epumer, bueno, Palo creo que lo nombré ya, Palo Pandolfo, porque es un músico que a mí, desde Todos Tus Muertos, La Sobrecarga, realmente me marcó mucho. Pero bueno,
¿Cuál es tu canción favorita de Gamexane? En Todos tus muertos, en Los siete delfines, en Los laxantes, historias que quieras contar. A mí me gusta mucho Armas para la paz de Todos tus muertos. Bueno, y también Conexión París de La Sobrecarga, que con esa canción los descubrí a ellos. Y Verano Negro de La Sobrecarga, totalmente recomendado. Estaba obviamente Gamexane. Comentarios, me gustan las historias, espero que dejen algo ahí. Si lo recuerdan de alguna otra banda que tal vez se me pasó de Gamexane, de toda esta cronología, que traté de hacerlo lo más completa posible, un me gusta, suscripción, todo se agradece como siempre. Pero bueno, ¿sabías que un día como hoy, 20 de octubre, nacía en San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, uno de los personajes claves del rock argentino, ni hablar del punk, uno de los pioneros, obviamente hay que decirlo, de este género que tanto amo en la Argentina? Hoy estaría cumpliendo 62 años, pero nos dejó muy temprano. Un día como hoy nacía el gran Horacio Gamexane Villafañe. ¿Lo sabías?